El Señor, hemos orado, amén, adoramos, oramos por la palabra. Vamos a entrar al tema del día de hoy. Ayuno, mire, no recuerdo en qué estaba meditando, que busqué como título oración y adoración, pero lo que sí sé es que la parte 5 ya es la parte final de esta serie, amén. Como lo prometido es deuda, hermanos, el miércoles, el lunes, mientras estábamos aprendiendo la última enseñanza del velo también, les dije que les iba a traer una de mis libretas, ¿verdad? Para que vean cómo yo tomo notas. Mire, esta es una que tengo a medias, porque a veces se me olvida una y me llevo la otra. No sé si usted va a poder ver. ¿La ve? ¿O la elevo? ¿Se ve bien? Esta es una de mis libretas. Esta es la más nueva, espéreme. A mí me gusta subrayar, que se levante lo más, me gusta poner de sticker, me gusta a veces dibujar, de dibujo, no sé. Me gusta mucho decorar mis notas y a veces le dibujo cosas. Yo soy maestra apenas hace 3 años. Yo siempre he tomado notas así, desde que tengo 13. Ajá. Siempre me ha gustado el método del diario, ¿verdad? Me gusta siempre llevar un diario, por eso yo siempre lo invito, lleve usted su propia historia, ¿verdad? ¿Por qué tengo dos? Porque una es para reunión de pastores y la otra es para los desayunos de Déboras. Entonces yo tengo dos, depende de dónde estoy, es el cuaderno que yo llevo. Entonces aquí están mis dos libretas y tengo muchas, hermanas. Tengo una caja de esas de 8 galones de mis libretas. Entonces un día quedó poquito, las movieron y quedó poquito abierta la caja y dije, no, mis notas. Es más, una vez un niño que estaba de visita se encontró mi libreta y le gustó, pero esa libreta era una delgadita como mi celular, pero larga. Y le arrancó todas mis notas. Y me dolió hasta el alma porque en esas notas tenía yo guardado la enseñanza de escuderos que había dado. Es la primera enseñanza del desayuno de Boras, la tenía allí. Y el niño la agarró y tiró las hojas. Y yo, no, jamás voy a recuperar esa enseñanza. Entonces las reviso, las uso, digo, yo me acuerdo que apóstol predicó de tal cosa y regreso a mis notas para expander lo que yo estoy aprendiendo. Está comprobado que cuando se toma notas se aprende un porcentaje mayor que cuando solo se escucha. Cuando se repite la lectura de tus notas, otro porcentaje, pero la mejor forma de aprender es enseñándoselo a alguien más. Amén. Le quiero comentar que se nos ha ido el tiempo. Hoy vamos a salir un poquito más adelante de lo normal, pero usted vino con toda la paciencia del mundo. ¿Cuántos dicen amén? La base del día de hoy va a ser esta. Lucas 4 nos dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces quiero leer una nota que yo tengo aquí acerca del ayuno. Sígame con eso, amén. El ayuno es una de las disciplinas espirituales más poderosas de todas las armas de luz mencionadas en la Biblia. Y le explico por qué el ayuno es una de las armas espirituales o de las disciplinas espirituales más poderosas en la Biblia. Porque es esa acción que te lleva a la humillación, que te lleva al negarte a ti mismo, que te hace sensible a la voz de Dios, porque tus 5 sentidos espirituales se habilitan cuando los disciplinas bajo el orden del ayuno y la oración. Aquí vemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán. La palabra Jordán quiere decir como bajarse. Amén. Entonces quiere decir, si lo traducimos a un lenguaje actual, humillarse. Entonces Jesús podía vivir en humildad y en mansedumbre
porque él había aprendido a ser lleno del Espíritu Santo y otra, ser guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dio a Jesús un entrenamiento, una disciplina muy, no quiero decir dura, pero sí quiero decir una disciplina que le sirvió hasta el final de su ministerio. Amén. Lo llevó al desierto. Y en el desierto, a través del ayuno y de la conexión que hizo con el Espíritu de Dios en ese desierto, ahí aprendió a vencer a Satanás. Él salió del desierto victorioso. Dice que Satanás no se alejó de él y no se volvió a acercar a él, más que cuando se le acercó Pedro y le dijo: Señor, no va a ser que vayas a la cruz, no te ocurra tal cosa. Pero inmediatamente lo reconoció y le dijo: apártate de mí, ¿verdad? Y no le afectó los susurros del enemigo en su oído, porque tenía una vida de humillación constante, de sujeción constante delante del Padre. Entonces, a través del ayuno y de la oración, el Espíritu Santo puede transformar tu vida y producir resultados visibles, resultados que ni tú mismo puedes creer poder alcanzar. Entonces, si hay cosas que no puedes alcanzar en la vida, en lo personal como en lo familiar, es importante el ayuno. Amén. Recapitulemos escenas del ayuno. Esther la iban a coronar como reina. Estaba en ese proceso, cuando de repente empieza la persecución a los judíos. Y para poder interceder, para que se perdonara la vida de todo ese pueblo, ¿qué hizo Esther y el pueblo? Ayunaron. Cuando estaba Josafat a punto de pelear con el enemigo de los filisteos, y le dijo al pueblo: santifíquense. Santifíquense quiere decir métanse en ayuno y en oración para que Dios nos auxilie. Y dice la palabra que se santificaron y salieron victoriosos de esa guerra. Cuando Dios trajo destrucción al campamento de Josué y estaba Dios enojado con el pueblo, dice que se metieron en ayuno y le dijeron: Señor, ¿quién te hizo enojar? Entonces empezaron a separar por clanes hasta que Dios señaló quién era el que había faltado en ese campamento, y mostró quién y qué fue lo que hizo. Entonces, cuando venga destrucción a la casa y no sepas por dónde viene, qué lo está causando, qué lo está provocando, el ayuno, porque ahí abre el Señor tu entendimiento de qué es y cómo vencerlo. Amén. Entonces, el ayuno es sumamente importante. La oración por sí sola es poderosa. ¿Por qué? Porque la oración es esa petición legal que se hace delante del trono de Dios y provoca que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Esto ya lo hemos enseñado bastante. Pero cuando se combina con el ayuno, produce una fuerza en contra del mismo infierno. ¿Estamos? Y nos ayuda a prevalecer. El ayuno nos prepara y nos fortalece, enseñándonos la disciplina del dominio propio. Si no podemos dominar algo tan sencillo como es el alimento, tampoco podemos dominar como el mal carácter, las malas palabras, las riñas, las contiendas, los pleitos. El autoflagelarse uno mismo de forma espiritual: no sirvo para nada, nadie me quiere, soy feo, nomás a los hombres: soy feo. ¿Verdad? No soy bonito. Entonces, ¿por qué? Porque el alma de la persona está fuera de identidad. Entonces se maltrata a sí misma y eso a Dios no le agrada. Amén. Entonces, el ayuno nos prepara y fortalece, enseñándonos la disciplina del dominio propio. Al aprender a someter los apetitos naturales del cuerpo, ganamos autoridad sobre los deseos de la carne que nos alejan de la santidad y de la plena voluntad de Dios. El ayuno no solo controla el cuerpo, sino que libera el espíritu para que camine más cerca de Dios. Empecemos. Dice la palabra que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Después de su bautismo en el Jordán, donde el Espíritu descendió sobre Jesucristo como en forma de paloma, Jesús fue completamente guiado, fortalecido y controlado por el Espíritu de Dios. Desde el momento que se sumergió en las aguas y salió de las aguas y el Espíritu de Dios reposó sobre él, ya no hizo las cosas ni a su manera, no hizo las cosas como él creía, no se guió a sí mismo, sino que se puso en completa y total sujeción al Espíritu Santo. Hermanos, hay veces que el Espíritu de Dios nos quiere guiar por el camino de vida y nos dice exactamente lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y por eso nos va mal. Con lo cotidiano, no estamos ni siquiera entrando a lo espiritual. Hay veces, yo no sé si usted ha identificado esta voz, que usted va manejando y oye esa voz que le dice, no te vayas por aquí, da vuelta a la derecha. Pero yo siempre me voy por aquí, sí, pero hoy no. Hace 2 meses o un cachito más, se dieron cuenta del accidente que estuvo aquí en Meresville, que se colapsaron por un tráiler casi 5 carros y murieron varias personas. ¿No se dieron cuenta? Ok, hace poco pasó eso aquí en Meresville. En cuanto bajas el puente y yo siempre agarro ese freeway, ¿verdad que te digo? Mi mamá agarra un camino y yo agarro otro. Y ese día dije, hoy no me voy a ir por aquí, voy a ir el camino que agarra mi mamá. Pero yo sentí, no te vayas hoy por aquí, vete por allá. Hoy me voy por donde se va mi mamá y agarré camino diferente. Hermanos, esa mañana chocaron varios carros. Yo pude haber estado entre esos de ahí. Entonces, Dios te guarda de peligro. Pero el oído tiene que sensibilizarse a la voluntad de Dios. Y lo que sucedió en el ayuno es que se sensibilizó el oído para que Jesús fuera guiado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya no fue guiado por su propio querer, por su propio deseo, por su propia fuerza, sino que fue guiado por el Espíritu de Dios. Entonces cuando dice que Jesús volvió al Jordán, el Jordán es ese lugar donde fue bautizado por Juan el Bautista. Después de ese acto de obediencia comienza el ministerio de Jesucristo. Pero antes debía de pasar esa etapa de preparación y prueba. Amén. Era necesario el desierto. Hermanos, el desierto es necesario. ¿Sabe por qué? En el desierto se nota cuánto verdaderamente amamos a Dios. Si usted resiste el desierto y dice, no, yo me voy a sostener en esta. Yo conozco un hermano que está aquí entre nosotros que estaba sin desempleo. No se dice así, ¿verdad? Estaba sin empleo. Estaba sin empleo o desempleado, la que a usted más le guste. Entonces, y le ofrecían trabajos, pero interferían con su horario de la iglesia. Y él decía, no, ahí no me voy a meter. ¿Por qué? Porque Dios viene primero. Y se mantuvo en esa fe. Dios viene primero y Dios me va a proveer un trabajo y Dios me va a dar un trabajo y un trabajo que no interfiera con mi tiempo de servicio. Hermanos, se mantuvo en eso y Dios le proveyó un trabajo que no interfiere con su servicio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la prueba, en el desierto, es donde se sostiene el amor y la fe. Es necesario pasarlos. Si usted quiere saber ¿dónde está mi nivel de amor por Jesús? Escudriñese a usted mismo en el tiempo de la prueba. Eso lo va a revelar. Amén. Entonces dice Lucas 4:2, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Tuvo hambre Jesús mientras estuvo en el desierto, sí o no? Sí. Vas a tener apetito, vas a tener necesidad en tu cuerpo cuando entres al ayuno físico. Pero dice la palabra de Dios que la respuesta de Jesús cuando venía esa necesidad a su físico, él respondía a sí mismo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. En este proceso de santificación me tengo que agarrar de la palabra de Dios, porque me hace más falta ahorita la vida del Espíritu que lo que la carne me está pidiendo. Amén. Entonces Jesús hizo un ayuno físico para poder prepararse a todo lo espiritual que él iba a enfrentar, porque él enfrentó fariseos, jebuseos,
todos los que terminan en feos, él los tuvo que enfrentar en su tiempo, ¿verdad? Él tuvo que enfrentar religiosos, gobernadores, tuvo que enfrentar gente muy dura de corazón, como también tuvo que enfrentar potestades y tuvo que enfrentar espíritus de enfermedad y de maldad. Amén. Entonces, mientras Jesús estaba en ese ayuno en el desierto, fue llevado por el Espíritu a la soledad. Se da cuenta que no había nadie más en el desierto. El ayuno es un momento apartado solo para ti y para Dios. Eres tú y Dios, tú y Dios. Entonces no te sorprenda que de repente tu amiga ya no te llama, o que los hermanos en la iglesia no te frecuentan, o que algo cambió. ¿Qué pasó? Ya nadie me manda textos. Es el Espíritu de Dios apartándote de esa soledad, porque quiere hacer algo contigo y quiere hacer algo a través de ti. Recuerda que a veces pensamos, en este proceso de ayuno es cuando voy a estar más espiritual. No, es cuando vas a estar más sensible a tu carne, porque el enemigo lo que va a querer es hacerte flaquear. Mire, usted se levanta en la mañana, se fue al trabajo, se me olvidó desayunar, ni se acuerda. Se le da la una, se me olvidó comer, no se acuerda. Llega a la casa, no siento hambre, ¿verdad? Pero si dice, estoy muy bien, no siento apetito, entonces mañana voy a hacer un ayuno. Hermanos, todavía no amanece y su estómago ya le está diciendo, dame un ¿Y usted un qué? ¿Qué tiene su estómago? Hambre. Pero ayer estabas re bien. ¿Y hoy qué pasó? Viene la tentación. Y primero va a llegar la tentación a lo físico. Y si nos mantenemos no, yo le voy a dedicar este día a Dios. Después viene ¿sabe dónde se va a encontrar usted? Allí se va a encontrar usted con usted mismo. El problema es que no nos conocemos a nosotros mismos. Hágame el favor de estos días antes de que se termine la semana, siéntese y hable con usted mismo. ¿Cómo estamos? No te conoces. Que vamos al trabajo y que vamos para aquí, que vamos para allá y es hora de dormir. Ya no te diste tiempo para hablar contigo mismo, ¿verdad? Entonces en el ayuno te empiezas a dar cuenta, no me había dado cuenta que estaba preocupada por tal cosa. Estaba afanado o afanada por esto. Me estaba enfocando mucho en algo que no tiene sentido. Y empiezas a conocer en dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo, tu vida. Amén. El ayuno es necesario, ir al desierto a estar a solas con Dios, y va a venir la tentación. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios del ayuno es que encuentras tu identidad en Cristo. Encuentras tu identidad en Dios. Una de las enseñanzas que nos ha dado el mundo es que todos somos hijos de Dios. Hermanos, eso no es cierto. No es verdad. Ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra. No todos somos hijos de Dios. Aún siendo cristianos, no todos somos hijos de Dios. Entonces en el desierto el Espíritu te va a enseñar si tienes la identidad de hijo o no. Entonces en todo el proceso del desierto, Jesús se sostuvo de la palabra. Cuando le venía la tentación, ¿qué dice la palabra acerca de esta situación? Pues dice la palabra que tú tienes poder porque eres Dios, entonces convierte la piedra en pan. Y Jesús dijo, no, eso no es lo que el Padre quería decir. Él decía que no solo de pan voy a sostener mi vida, sino de lo que sale de su corazón a mi corazón, voy a sostenerme en este ayuno. Dice también Dios que si te avientas de este penáculo, Él enviará ángeles que te sostengan. Sí, pero también dice que no debo de tentarlo. Y empezó a conocer qué tanto conozco de mi identidad, qué tanto estoy apegada al Padre a través de la palabra. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Porque Judas es el ejemplo perfecto de que puedes oír a Dios todos los días, pero nunca acercarte verdaderamente a Él. Puedes oírlo, puedes estar en su presencia, puedes comer juntamente con Él, pero nunca verdaderamente permitir que Cristo entre y se forme en ti. ¿Sí o no, Judas?
desde el inicio del ministerio de los discípulos, caminó con Jesús, platicó con Jesús, dormía en el mismo lugar que dormía Jesús y los discípulos, comían juntos, ¿sí o no? Era el tesorero, hermanos, era el que más servía. Recogía la ofrenda, administraba la ofrenda, le daba su limosna a quien se la tenía que dar. Este Judas era servicial, pero nunca permitió que Jesús entrara. Entonces, si no tenemos un ayuno verdadero, si no tenemos una vida donde Cristo se está formando en nosotros, entonces estamos, hermanos, engañándonos. El problema es cuando Cristo venga, ¿verdad? Que Mateo 25 dice, en aquel día dirán, Señor, pero te serví. Judas también sirvió. Y Jesús dijo, pero no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué es el hacedor de maldad, verdad? ¿Qué es el hacedor de verdad? Aquí voy a quedar. ¿Qué es el hacedor de maldad? Mire lo que dice Isaías 58. El ayuno verdadero es más que abstenerse de comer. ¿Nos hace falta un ayuno donde suspendamos los alimentos? Sí. Pero dice la palabra de Dios en este versículo, en este capítulo de Isaías, que el pueblo de Dios se estaba absteniendo de comer, pero estaba obrando en maldad. Entonces les empieza a decir al profeta, alza tu voz y hazle entender a mi pueblo que aunque abstenerse de alimento es bueno, lo que quiero es un ayuno verdadero. ¿Cuál es ese ayuno verdadero? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar en libertad a los quebrantados, romper todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, dar albergue a los pobres sin hogar, cubrir al desnudo cuando lo veas, no esconderte de tu hermano. Ahora, desglosemos esto. ¿Qué quiere decir desatar las ligaduras de impiedad? Quiere decir que debes de romper con todo lo que te liga a lo que es pecado. Romper los malos hábitos, esas actitudes que te alejan de Dios. Y no los voy a desglosar mucho porque si no, no voy a llegar a donde quiero hoy. Amén. Entonces es vencer la frialdad espiritual. Una ligadura de impiedad es frialdad espiritual, es falta de interés por buscar a Dios. Es no querer buscar una relación profunda con Dios, solo superficial. Una relación superficial es llegar a un lugar, hacerme presente, ya vine, check, me voy. Pero no conecté con Dios, no me humillé ante Dios, no dejé nada para Dios, no me despojé, ¿verdad? Buscar a Dios es un constante despojo. Ahora dice, la aplicación hacia otros es ayudar a otros a acercarse a Dios. Hermanos, mire, si usted llega a la iglesia, usted se va a dar cuenta de esto. Hoy, no sé si hoy o todos los días son igual de trabalenguas. Se va a dar cuenta de esto. Dime que estás viejita sin decirme que estás viejita. Yo le decía a mi mamá, me empecé a reír yo sola. Dime que estás viejita sin decirme que estás viejita. Y luego, oye, de casualidad no traes esa cosa que te quita los dolores de la rodilla. ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad que saben todos? Después de los 40, me duele aquí, ponte vengué. Entonces, como andábamos de deportistas el domingo, que la pelota, que gol. Alex me tiró una pelota y yo bien profesional, bien Messi, paré la pelota. Y la pelota voló y tronó mi rodilla también. Y yo sentí el mal. Entonces me dice mi esposo, antes de que te vayas a la iglesia te pones vengué. Le digo, no, voy a oler a viejita, mejor cuando venga. Entonces, ahora imagínese, dime que amas a Dios sin decirme que amas a Dios. Supongamos que yo llego tarde. Y el que está acá arriba está, cuán grande es Dios,
cántale, y está llorando, cántale cuán grande, el de arriba. Y los hermanos acá así. Y yo voy a entrar y voy a decir, wow, qué amor el de los hermanos. Más frío que una refrigeradora, ¿verdad? Ahora cambiemos la historia. Yo entro y todos los que están aquí, cuán grande es Dios. Sí, Señor, cántale cuán grande. Y la hermana, cántale más fuerte, hermana, es Dios. Dime que amas a Dios, que tienes pasión por Dios, sin decirme que tienes pasión por Dios. Entonces, las ligaduras de impiedad es cuando tú las desataste para tu vida y tu testimonio desata las ligaduras en otro. Si no estás siendo libre y tú no estás desatando ligaduras en otro con tu testimonio, tu ayuno no es verdadero. Amén. Llevo 10 días de ayuno, hermanos. ¿Cómo vas con las ligaduras de impiedad? ¿Verdad? Por eso dice, tenemos que conocernos, hermanos, cómo verdaderamente estamos. Porque dice que el que está desatando ligaduras de impiedad está guiando a otros con amor. ¿A qué lo está guiando? A la búsqueda de Dios a través de su ejemplo, a través de caminar en justicia. Fíjese que decimos, pero yo soy buena persona. Hermanos, Dios no está buscando buenas personas. Dios está buscando personas que caminen en la verdad y en la justicia. No que sean buenas, porque hay mucha gente que es buena, pero no camina en la verdad ni en la justicia. Amén. Ahora dice, soltar las cargas de opresión es no vivir con rencor, ni egoísmo, ni control sobre otros. Liberar tu corazón de actitudes que oprimen. Mire, yo encontré una persona que un día dijo, a mí Dios me ha dado autoridad. Por esa razón, si alguien me ofende, yo le retengo su pecado. Y mientras yo le retenga su pecado, lo voy a mantener a esa persona en una cárcel de opresión. Sí es cierto, sí puede pasar. Pero así como mantienes a alguien en una cárcel de opresión, a ti también. Porque dice la Biblia que si tú no perdonas como Dios te ha perdonado, agendan verdugos para que te torturen. Está en el libro de Mateo. ¿Sí sabe dónde está eso? En aquel hombre que llegó y le dijo, Señor rey, perdóname la deuda, no tengo con qué pagarte. Y el rey le dijo, claro que sí, perdónenle los 1000 denarios. Y ya salió aquel perdonado y se encontró un siervo que le debía 100. Y le dijo al siervo, perdóname, no he podido pagarte, pero dame un poco más de tiempo. Le dijo, no, y lo metió a la cárcel. Y los siervos del rey llegaron y le dijeron, Su Majestad, queremos contarle lo que hizo aquel siervo que le perdonaste la deuda. ¿Qué hizo? No le quiso perdonar al deudor 100 pesos. ¿En serio? Entreguen a los verdugos hasta que pague todo lo que debe. ¿Sí entiende? Entonces, si no estamos desatando cargas de opresión, nosotros mismos estamos entrando a prisiones de opresión. Entonces dice, defender a los débiles. Hay un verso que dice, habla por el que no tiene voz. Habla por el que no tiene voz. Y desafortunadamente en el último tema que di no alcancé a llegar ahí. Pero es, habla por el que no tiene voz. Apoya a los que sufren injusticias. Ser instrumento de liberación y de justicia. Amén. Dejar en libertad a los quebrantados es sanar tus heridas para poder ir a sanar las heridas de otro. Es perdonarte a ti mismo y permitir que Dios te restaure para que con tu testimonio te digan, oye, antes eras bien triste, bien amargado, medio Hulk, pero ya no. ¿Qué te pasó? Yo tengo el testimonio de una familiar mía que dice que yo la invité 20 años, hermanos, a la iglesia. 20 años estuvimos orando y yo invitándola a la iglesia y no quería. Y ella tenía una mejor amiga que vivía en la misma colonia de ella, pero esta amiga tenía hijos adultos. Y entonces una de sus hijas la necesitó y se tuvo que venir para el lado de Fresno, mientras que ellas vivían en Los Ángeles. Se estuvo un par de meses, cuando la situación se arregló, regresa a Los Ángeles, con la novedad de que su hija era cristiana. Entonces aquí en Fresno empezó a ir a la iglesia, aceptó a Cristo, Dios la renovó y dice que cuando ya regresa a Los Ángeles iba caminando por la calle y mi prima se asomó y le dijo, ¿a poco es quien pienso que es? ¿Y qué le pasó? Se ve diferente, se ve alegre, se ve más joven, se ve peinada.
Usted sabe que la gente cuando está triste no se arregla. ¿Qué le pasó? Y dice que le hizo, ¿usted sabe chiflar? Yo no. Entonces le chifló y ya volteó y le dijo, ven. Y se encuentran, le dice, ¿eres tú? Sí. Wow, qué bien te ves. ¿Qué pasó? ¿Con qué doctor fuiste? Y le dijo, no, acepté a Cristo en mi corazón. ¿A poco? Y aceptó a mi prima a Cristo en su corazón. Ah, ya le dije quién era. Entonces aceptó a Cristo en su corazón. ¿Me entiende? Por el testimonio de ella, de la amiga. Entonces, cuando tú permites que Dios rompa el dolor y cambie tu lamento en baile, quite tu tristeza y lo reemplace por alabanza, tú te conviertes en un testimonio. Entonces, ese es el ayuno verdadero. Compartir tu pan con los pobres, sé generoso. Hermano, si Dios te ha abundado y te pagaron 100 pesos y puedes compartir $10 con alguien, compártelo. Hoy me llamó alguien y lo voy a decir fuera del aire. Que vamos a ir nosotros hemos ido al retiro, hermanos, y ha habido gente, hemos ido 3 o 4 años, no recuerdo, y cada año que he ido le he pagado el retiro a alguien. Porque ¿sabe por qué? Porque yo fui adolescente y yo dependí de la economía de otros hermanos por varios años, no sé cuántos, pero varios años. Entonces la juventud iba a comer y yo esperaba que alguien me invitara. Pues a mí, yo no tenía economía para ir. Entonces siempre había alguien que decía, yo pago por ellas, porque era yo y mi hermana, yo pago por ellas. Y nos llevaban. Entonces yo siempre decía, cuando Dios me bendiga, de la gracia que recibí, voy a dar. Y eso es un corazón que a Dios le agrada, amén. Se lo cuento ahorita solo por la enseñanza, no es algo que normalmente usted me va a ver que yo esté anunciando, amén. Porque dice la palabra de Dios que lo que hace no lo debe de saber la otra mano, pero por el fin de la enseñanza de hoy, amén. Hasta sentí pena, pero bueno. Ok, dar albergue a los pobres, sin acoger con amor a los que dependen de ti, estar dispuestos a recibir y a servir, abrir tu casa y brindar refugio, cuidado y atención a los que no tienen dónde vivir. Entonces, mire, si usted dice, ay, pastor, es que ahorita como están todas las cosas, como que aceptar a alguien en mi casa está duro. Hermanos, pero a veces ni a los de la casa aceptamos. Ya pusiste los zapatos otra vez allí y acababa de limpiar allí, ¿verdad? Entonces, las personas que vienen no se sienten bienvenidas. Empecemos por los de casa, que se sientan en casa, que se sientan bienvenidos, que la casa se convierta en un hogar. Y ya después Dios va a decidir lo demás, amén. Entonces, no esconderte de tu hermano. ¿A usted le ha pasado eso? Que va a la tienda y ¡ay, va la hermana! Y ya llega por otro lado y digo, ya la vi. Hermano, ¿ah? Hermano, dice, no te escondas de tu hermano. Entonces, reconocer y aceptar tus propias necesidades y debilidades y no ignorarlas, amén. Si hay, por ejemplo, es que la persona no mucho me cae bien, pero no te escondas de, hermano, Dios te bendiga, no te tienes que quedar ahí platicando, ¿verdad? Dios te bendiga, sea amable, tener buenos modales. No, a esa iglesia ya no voy porque nomás dejas de ir y ya no te saludan. No, hay que saludar a todos, amén. Judas es el ejemplo perfecto que puedes ver de oír a Dios todos los días, pero nunca dejó que Cristo lo formara. Judas nunca dejó que Cristo lo formara, no quiso el ayuno verdadero, no quiso humillarse, amén. Él no desató ligaduras de impiedad, sino que se dejó dominar por la codicia.
empezó a robar dinero. Entonces, con sus acciones, él mismo trazó su destino. Él decía, voy a hacer tal acción por ayudar a los pobres, pero era el disfraz que él usaba para hacer sus cosas. Entonces su corazón nunca se arrepintió en verdad. Entonces Judas, en lugar de liberar al oprimido, traicionó a Jesús entregándolo a sus enemigos por dinero. Y eso, si no estamos practicando el verdadero ayuno, hermanos, en cualquier circunstancia difícil, vamos a entregar a Jesús a cambio de algo vano y pasajero. Había una anécdota que a mí me gustaba mucho, donde dice que había un miembro de la iglesia sentado en la parte de en medio de un autobús y lo cubrían personas que estaban de pie, pero tenía él la mirada hacia el frente del autobús. Y de repente se sube una persona un hombre, y detrás del hombre el pastor. Entonces cuando el hombre mete la mano así para sacar el pago del boleto, al sacar la mano se le cae un billete. Entonces paga su boleto y se va. Entonces el pastor que estaba detrás de él pisó el billete. Y el pasajero que estaba viendo toda la escena dijo, ay, ahorita voy a ver si mi pastor es honesto o no. Entonces el pastor se baja, levanta el billete y le dice, disculpa, se te cayó un billete, y se lo entrega. Y así quedó la historia. Después se encuentra el joven al pastor y le dice, pastor, quiero decirle algo. Dime, quiero darle las gracias. ¿Por qué? Porque usted no vendió a Jesús. Yo estaba en el autobús cuando el hombre sacó la moneda y al sacarla tiró un billete y usted lo pisó, y yo pensé que usted se iba a embolsar el billete. Pero cuando usted levantó el billete y se lo entregó a su dueño, yo me di cuenta que usted no vende a Jesús por dinero. Porque hay gente que dice, ay, qué bendición la que me acaba de caer. Yo las he visto en los memes, que está el de los churritos y se le cae a alguien el billete y la señora llega así y nadie la mueve, la señora, hasta que nadie la ve, y ya cuando va. Entonces hay veces que vendemos a Jesús por cosas así de sencillas. Alguien me decía, ay, es que tuve que decir una mentirita blanca. ¿Ya vendiste a Jesús? Ay, es que me hizo enojar. A veces vendemos a Jesús por cosas insignificantes. Amén. Voy a avanzar. Judas no compartió su pan con el hambriento, aunque estaba encargado del dinero que debería de haberse usado para los pobres. No mostró misericordia ni fidelidad a su hermano, incluyendo a Jesús. No fue buen amigo. Mire, no respetó a Jesús como amigo, no lo respetó como maestro, no lo respetó simplemente por el hecho de ser un ser humano. Amén. Entonces se escondió en su culpa y en su desesperación, en lugar de buscar el perdón y la reconciliación. Entonces Judas representa al que aparenta piedad, pero carece de una transformación en el corazón. Representa a aquellas personas que rechazan a Jesús. Justo lo que Dios anunció en Isaías 58. Este Judas era de aquellas personas que practican actos externos de piedad, pero por dentro no hay pureza. Por eso decía la palabra de Dios que hay de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero por dentro son como sepulcros blanqueados. Por fuera hermosísimos, pero por dentro huele feíto, ¿verdad? Entonces avancemos. ¿Por qué esto es importante para mí? Por esta razón. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Paso 1, recibir. Paso 2, creer en su nombre. A esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Aunque vayamos a la iglesia como Judas, tenemos que recibirlo y tenemos que creer. Alma, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu nivel de fe? ¿Y cómo está tu recibimiento de la palabra? Dice el libro de Apocalipsis 13:19 que sus vestiduras eran llenas de sangre, algo así dice, y su nombre es la palabra de Dios.
Jesús es la palabra. Dice, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Jesús es la palabra. Cuando estamos leyendo todo esto, ese es Jesús. Usted está leyendo a Jesús. Y Jesús está diciendo, todos los que me reciben y todos los que me creen, a estos los llamo hijos. Les doy el derecho. Pues, ¿qué quiere decir potestad? Y aquí es donde creo que me va a ver que vaya hacia adelante y hacia atrás, porque hice unos cambios al final y a lo mejor eso no fue provechoso. Les dio potestad. La palabra potestad significa autoridad, derecho o poder legítimo. Mire, autoridad. Vamos a hablar del derecho. Cuando mis hijas se levantan por la mañana, mis hijas no van y me tocan. Disculpa, amadísima madre, santísima madre de todas las madres de Guadalajara, ¿sería posible que tú en tu soberanía de madre me regalaras un vaso de leche? ¿Verdad que no? Mis hijas se levantan y van y agarran un vaso de leche, ¿verdad? Amantísima madre, benigna y abnegada, ¿sería posible que hoy me pudieras dar tu bendición? Y tú estás, no. ¿Por qué? Porque son mis hijas, ¿verdad? Tienen el derecho de usar todos los parámetros de la casa. Lo que está ahí es para ellas. Eso es lo que quiere decir que les dio potestad. Tienes derecho a las cosas del reino. Tienes derecho a la sanidad, a la libertad. Por eso dice la palabra que la liberación es el pan de los hijos. La liberación es el pan de los hijos. El pan quiere decir el alimento de los hijos. ¿Usted cada cuándo come? ¿Cada 20 días? ¿2 veces al año? Todos los días, ¿verdad? ¿Cuántas veces necesitamos liberación? Todos los días. Porque el campo de batalla está aquí. Entonces, el pan de la liberación es todos los días. Cada vez que viene un dardo de fuego, la palabra te mantiene libre y te liberta de otras cosas. Amén. Entonces es autoridad, derecho y poder legítimo. O sea, eres hija, puedes llegar a la presencia de Dios. Entonces mire, los discípulos primero fueron siervos. Y antes de entrar aquí le cuento algo. Hay 5 facetas, ¿ok? De creyente, de oidor a creyente. Usted primero oye la palabra y después la cree. De creyente a discípulo. O sea, ahora oye la palabra y la practica. De discípulo a siervo, ahora sirve. Y de siervo a amigo. Amén. Los discípulos primero fueron siervos y aprendices, o al revés, aprendices y siervos. Luego fueron amigos. Y finalmente, por medio del Espíritu, fueron sellados como hijos. Tuvieron que pasar el proceso, hermano. Usted no llega siendo hijo. Dice la palabra que llegamos a ser engendrados por el poder de la palabra. Somos engendrados como hijos por el poder que actúa en usted y en mí de la palabra. Si la palabra no está actuando en nosotros, no damos estatura de hijos. Amén. Solo de aprendices tal vez, o tal vez de amigos, pero nunca la faceta de hijos. Entonces avancemos. Judas fue escogido como discípulo, pero no como hijo. Ahora, durante el ministerio de Jesús, igual que los demás discípulos, llamó a Judas para que lo siguiera. A todos los discípulos dijo, deja lo que estás haciendo y sígueme. Deja lo que estás haciendo y sígueme. Y a Judas le hicieron la misma invitación. Deja lo que estás haciendo y sígueme. Y Judas dijo, sí te sigo, pero sin dejar lo que estoy haciendo. Que era hacer tranzas, chanchullas, robar, mentir. Amén. Entonces siguió a Jesús. Judas, igual que los 11, participó del ministerio de Jesús.
oyó la palabra igual que los 11 discípulos, vio milagros igual que los otros 11, recibió poder y autoridad, como está escrito en Mateo 10:1, igual que los 11, pero su corazón nunca fue transformado. Entonces los discípulos caminaban con Jesús, aprendían y obedecían todo lo que estaban oyendo de Jesús, pero ellos sí se dejaron adoptar por el Padre, mientras que Judas no se dejó. Entonces esta es la explicación de esto. Juan 7:39. Aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí enseña, los discípulos eran seguidores, eran estudiantes, eran servidores, pero no podían ser hijos porque el Espíritu de Dios aún no había sido dado, porque Cristo todavía no era glorificado. Amén. Pero mientras estaban siguiendo a Jesús, estaban siendo moldeados los corazones, estaban siendo preparados para ese sello que iban a recibir como hijos. Amén. Guardaban los mandamientos y los preceptos de Dios, mientras que Judas los estaba violando. Ahora, en Juan 12:6 dice lo siguiente: y decía esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. ¿Sí ve el carácter de Judas? Él le gustaba sustraer lo que no era de él. Entonces, los 12 discípulos llegaron a una etapa en donde deberían de haber limpiado y purificado sus corazones para que cuando llegara este punto de Juan 20:22 fueran sellados como hijos. Mire lo que sucede aquí. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Recibid al Espíritu Santo. Entonces ahora, al recibir los discípulos el soplo del Espíritu Santo, se cumple lo que se había escrito en Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo vendría Jesús al pueblo? Una vez más, a través del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo nos iba a engendrar como hijos, nos iba a dar el derecho de ser hijos de Dios, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, avancemos en esto. Esta potestad incluye poder vencer el pecado, acceso directo al Padre, autoridad para orar en el nombre de Jesús. Incluye la fortaleza para caminar en santidad y en amor. Por eso es que Judas no pudo santificarse, hermanos, porque no estaba en él el soplo del Espíritu Santo. No ocurrió en él el nuevo nacimiento. ¿Preguntas hasta aquí? Dice en la palabra de Dios que hay un hombre en la Biblia que se le llamó el padre de la fe, Abraham. Y él tenía una promesa que daría a luz un hijo, y a través de ese hijo Abraham iba a ser padre de multitudes. Pero Sara se impacientó y en lugar de esperar en Dios, le dio a su sierva Agar para que a través de ella engendraran un hijo. Nació Ismael. Ismael representa, hermanos, aquello que se hace con la fuerza humana. Ismael representa aquel hijo que es como indomable, que es rebelde, que quiere hacer las cosas a su propia manera. Tanto es así que Sara le tuvo que pedir a Abraham que echara a Agar y a su hijo de la tierra donde ellos vivían. Pero Dios intervino y le dijo a Agar que regresara y que se dejara cubrir por Dios. Más adelante Sara recibe el hijo de la promesa, que es Isaac. Entonces ahora vemos una guerra entre estos dos hijos, Isaac e Ismael. Esa es la guerra que existe ahorita entre los árabes y los judíos, Palestina y judíos, Ismael e Isaac. Amén. Ahora, ¿qué sucede aquí? En Génesis 16, 11 y 12, mire lo que dice. Esta
refiriéndose a Agar, estás embarazada y darás a luz un hijo, quien pondrás el nombre de Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Mire cómo va a ser Ismael, indómito como un potro salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá enfrentando a todos sus hermanos. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que este hijo no quiere ser domado, no quiere ver a nadie como cabeza, no quiere sujetarse a ninguna autoridad, quiere ser independiente, quiere sobresalir. Entonces él representa esa naturaleza que riñe contra todo tipo de orden. Entonces este hijo indómito no podía morar en la casa, no podía. Amén. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que este hijo no heredó y siempre está peleando por herencia, pero no heredó porque no era el hijo de la promesa. La palabra indómito viene del latín indomitus, que significa que no puede ser dominado, no puede ser sometido, es difícil de controlar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Mire, por ejemplo, Ismael nació por el esfuerzo humano, mientras que Isaac nació por el poder de Dios y su promesa. Ismael representa la carne, el esfuerzo natural, mientras que Isaac representa el espíritu, la gracia y la fe. Ismael representa la independencia y la autosuficiencia, mientras que Isaac representa la dependencia de Dios y la obediencia confiada en Dios. Ismael es el resultado de la impaciencia y el control humano, mientras que Isaac es el resultado de la fe, la esperanza, la obediencia a la palabra divina. Entonces aquí le quiero preguntar, ¿qué tipo de hijos somos? ¿Aquel que quiere ser engendrado por el esfuerzo humano? O sea, solo a través de prácticas religiosas. ¿O aquel que quiere ser engendrado por el poder de la palabra, la gracia de Dios y la fe? Amén. Entonces hay dos formas de ser engendrados. La única diferencia es que un hijo va a heredar y el otro no. Unos van a dar la estatura de hijos y otros no, por indómitos, porque no se quieren dejar poner bajo el gobierno de Dios. Entonces Judas perdió su lugar no porque Dios no lo amara, sino porque no quiso creer, no quiso sujetarse. Amén. Entonces, veamos en Mateo 26:50 que Jesús siempre le llamó amigo, aún en el momento que lo estaba entregando con un beso en la mejilla. Bien, resumen de Judas. Aquí. Judas fue discípulo, pero nunca hijo. Conoció a Jesús, pero no lo recibió en su corazón. Tuvo poder, pero no tuvo transformación. Estuvo cerca de la verdad, pero eligió la mentira y la impiedad. Entonces, para cerrar el tema del día de hoy, no ayunamos para obtener poder o reconocimiento humano ni reconocimiento propio, sino porque el ayuno nos prepara y fortalece, enseñándonos la disciplina del dominio propio. Al aprender a someter los apetitos naturales del cuerpo, ganamos autoridad sobre los deseos de la carne que nos alejan de la santidad. Esto nos permite tener plena conciencia y comprensión del sacrificio de Cristo en la cruz y de su resurrección, obra hecha por amor a nosotros para nuestra salvación. Amén. Entonces, resumiendo, cuando estamos practicando el ayuno verdadero, estamos permitiendo que el Espíritu de Dios nos forme como hijos. Amén. Parte de la práctica es la obediencia. Así que oremos. Padre, queremos practicar obediencia. Queremos practicar la sujeción a tu palabra, Señor. Te pedimos que venga la revelación de tu palabra a nuestro espíritu para que hagamos tu voluntad y no la propia. No queremos ser indómitos como Ismael.
No queremos ser, Señor, personas que tengamos el nombre de hijos, pero no ser coherederos con Cristo. Queremos heredar, Señor. Queremos estar contigo por la eternidad. Por eso te ruego que la obra que has comenzado en mí, que nada ni nadie la detenga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Señor, para que tú hables a mi corazón en esas áreas que necesitan ser aún cambiadas, transformadas, esas áreas que necesitan ser, Señor, completamente hechas de nuevo. En el nombre de Jesús vengo a pedirte un corazón que se doblega ante ti, que se humilla ante ti, que está dispuesto a ir al Jordán, que está dispuesto a ir al desierto, que está dispuesto a dejarse guiar por tu espíritu. Ayúdame donde soy débil, donde soy flaqueante, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Esas áreas que aún, Señor, están allí y no me permiten crecer más en conocimiento de Cristo. Ayúdame, Señor, quiero conocerte más, quiero amarte más, quiero servirte con todo mi ser, que pueda literalmente vivir para adorarte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios del cielo, a ti doy alabanzas, gloria a tu nombre. Sea tu nombre exaltado hoy y para siempre en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo que se hizo presente en esta noche, que la enseñanza la rumien, Señor, la guarden en sus corazones, la recuerden, Señor, la mediten, que tu Espíritu Santo la revele, Señor, de una forma más profunda, para que se haga rema, Señor, y la retengamos en el corazón. Pues no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de tu boca. Bendice las finanzas de cada persona. Bendice, Señor, el levantar, el acostar, la entrada y la salida. Guárdalos, Señor, de todo dardo de fuego del enemigo y de toda maldición lanzada contra ellos, que no prevalezca, que caigan al suelo sin fruto. Me uno con mis hermanos para orar por Blanca, Señor. Levantamos la vida de Blanca en oración en esta hora. Ahí donde ella se encuentra reposando en cama, Señor. En el nombre de Cristo Jesús tomamos autoridad.